No hace falta que vengas. En serio, lo tengo controlado, dijo Becky, sirviendo un par de tazas de café tras levantarse a la mañana siguiente. ¿Estás segura? Sé que es importante para ti y no quiero que tengas que hacerlo sola, preguntó, abrazando a Becky por la espalda, colando sus manos bajo la camiseta de su pijama. La reacción del cuerpo de la chica hizo suspirar a Frin. Debería ser ilegal que tocarte se sienta así. Me haces parecer una drogadicta. Becky soltó una carcajada que sonó como música en los oídos de Frin. Se dio la vuelta para encontrarse con los ojos oscuros de la chica, observando sus pupilas claramente dilatadas. «Wow, Frin, sí que parece que estás drogada», dijo, ladeando la cabeza. «¿Debería preocuparme?» «Te lo he avisado», contestó, bajando el tono un par de octavas, provocando que la piel de Becky se erizara por completo. Aquello no pasó desapercibido para Frin, que acarició el interior del muslo de Becky para disfrutar del tacto. Un quejido bajo se escapó entre los labios de la chica y Frin sonrió. «Me estás acusando de algo, y tengo la sensación de que las dos somos igual de culpables», susurró. «Yo nunca lo he negado. Lo que me sorprende es que tú te sorprendas a estas alturas», contestó Becky, desabrochando con suavidad la enorme camisa que Frin usaba para dormir, antes de acercarse y rozar su cuello con un beso. Frin subió un poco más la mano hasta rozar a Becky por encima de la ropa, y la chica sonrió divertida al sentir el contacto. Dijo riendo, «no querrás que aparezca en casa de tu madre con el cuello marcado». «No vamos a hablar de mi madre ahora», contestó Becky, atrapando los labios de Frin con hambre. Aquello encendió a Frin de una forma intensa, que tomó a Becky por la cintura y la sentó sobre la isla de la cocina, colocándose frente a ella. El beso se volvió profundo y cargado de emoción cuando Becky enredó los dedos en la melena oscura de Frin, tirando con suavidad, arrancándole una serie de suspiros. Las manos de Becky se deslizaron para abrir por completo la camisa de Frin, aferrándose a ella mientras Frin acercaba aún más su cuerpo al suyo, dejando claro cuánto le afectaba tenerla tan cerca. «Necesito quitarte esto», dijo Frin, apenas sin aliento, tirando de aquella pequeña prenda que se cruzaba en su camino. Becky rozó con suavidad el labio inferior de Frin con los suyos, manteniendo la mirada fija en sus ojos mientras se acomodaba apenas, lo suficiente para que Frin apartara la tela que aún quedaba entre ellas, y cuando sus cuerpos volvieron a encontrarse, Frin soltó un suspiro tan profundo que hizo tambalear a Becky. Quería estar más cerca, conectar con ella como Frin lo hacía, pero desde su posición sobre la isla, sus manos apenas podían alcanzarla. «Quiero tocarte, por favor», suplicó Becky, sin poder evitar el movimiento de su cuerpo contra el de Frin. «Podrás tocarme, te lo prometo, pero antes necesito escucharte», susurró, dejando un rastro de besos por su cuello, acariciando su piel con los labios mientras bajaba lentamente. Dios mío, Becky se dejó caer de espaldas sobre la superficie fría cuando Frin continuó con sus caricias. «Por favor, Frin». La intensidad con la que Becky terminó en aquella cocina pudo haber hecho temblar los cimientos de la casa. Frin se levantó y puso las piernas de la chica de nuevo alrededor de su cintura y la ayudó a incorporarse para abrazarla. Becky dejó caer su cabeza sobre el hombro de Frin, rodeándola como si fuera un koala. Su corazón golpeaba como loco contra su pecho, como si quisiera batir un récord de latidos por minuto. Estaba temblando. «Pues ya hemos estrenado la cocina», susurró Frin. «Cállate», murmuró sonriendo. «Creo que me va a dar algo». Su voz estaba rasgada por el cansancio. «Espero que no, aún quedan muchos sitios que estrenar. Cuando vuelva a sentirme las piernas, lo hablamos», contestó dejando un beso en el cuello de Frin. «Perfecto», sonrió contra su sien. Becky paró el coche delante de la casa en la que creció y se quedó inmóvil durante unos cuantos segundos. Sin apartar la mirada de la entrada,
un sinfín de sentimientos se arremolinaban en su interior, intentando encontrar las palabras adecuadas para iniciar aquella conversación con su madre. Llevaban muchos meses sin verse. Al contrario que Nam, su madre no la había visitado en la casa del acantilado. Aunque dijera lo contrario siempre que hablaban por teléfono, Becky sabía que su madre no terminaba de aceptar la presencia de Flynn en su vida. Para ella, Flynn seguía siendo el nombre de la persona responsable de la muerte de Richard, porque si Richard no hubiera repetido ese nombre en sueños, nunca habrían discutido. Él nunca se hubiera embarcado de nuevo y no habría muerto en el mar. La cosa no mejoró cuando le contó que Flynn había vivido en el faro y que el cuerpo de su marido llevaba 30 años enterrado allí. Y terminó por empeorar cuando le dijo que iba a regresar a la ciudad para vivir con ella lejos del pueblo. Definitivamente, la relación entre Flynn y su madre no había arrancado con buen pie, y Becky necesitaba que eso cambiara lo antes posible. Se bajó del coche y llamó a la puerta. No le parecía bien utilizar su llave tal y como estaban las cosas. Escuchó los pasos de su madre acercarse hasta la entrada y sintió su corazón palpitar en sus oídos cuando la puerta se abrió. «Hola, mamá», dijo Becky con un hilo de voz. «Hola, Rebeca», contestó con una sonrisa. «Vamos, pasa». Becky siguió a su madre hasta el salón. Todo seguía exactamente igual que hacía un año. «Es algo extraño lo que ocurre con las casas de los padres», pensó. Era como si el tiempo se congelara cuando los hijos se marchaban. «¿Quieres algo de beber?», preguntó desde la cocina. «Pues, un café, si tienes», dijo, pensando en cómo su café se había quedado helado sobre la encimera de la cocina aquella mañana. Sonrió, negando con la cabeza. «¿Estás bien?» Sí, solo he recordado algo», carraspeó. «¿Cómo estás, mamá?» Emma dejó las 2 tazas humeantes sobre la mesa de café y se sentó en el sillón mientras Becky se sentaba en el sofá. «Bien, estoy bien, Rebeca», suspiró. «Supongo que ya te has instalado en tu nueva casa». «Nos, mamá, nos hemos instalado», recalcó Becky. Su madre se mantuvo en silencio, removiendo su café. «Flynn se ha quedado desempaquetando cosas allí». «¿Qué?» carraspeó. «¿Qué tal está ella?» «Ella está muy bien», respondió sorprendida por la pregunta. «Mamá, Flynn es una chica maravillosa. Merece que le des una oportunidad». «Todos estos meses me han servido para pensar, Rebeca», dijo, mirándola a los ojos. «No me gustaría que nos distanciáramos de nuevo». «Ni a mí, pero debes entender que ahora Flynn es lo más importante de mi vida, y no hay manera de que podamos tener una relación si ella no entra dentro de tus planes. ¿Lo entiendes, verdad?» «Sí, lo entiendo», volvió a bajar la mirada. «No puedo culpar a una chica de 30 y pocos años de lo que ocurrió con tu padre». La culpa apretó el corazón de Becky, pero no podía contarle aquello a su madre. Era demasiado para cualquier persona que no estuviera implicada. No quería ni imaginar cómo podría ser para ella. Al fin y al cabo, si ella no hubiera aparecido, tampoco habríamos localizado su cuerpo. «¿Pensaste en lo que te dije?», preguntó Becky. «Sí, y creo que es mejor dejarlo allí. Estoy segura de que él desearía quedarse en un lugar rodeado de mar». Becky asintió con tristeza y agarró por primera vez la mano de su madre. Pasó su pulgar con cariño sobre el dorso y pudo notar su piel, que comenzaba a arrugarse notablemente. Aquello la golpeó de una manera inesperada y tuvo que contenerse para que sus lágrimas no hicieran acto de presencia. «Lo siento mucho, mamá», dijo Becky por fin. «Siento muchísimo que perdieras a papá. Siento que hayas tenido que afrontar toda esta vida sola». «Bueno, no he estado sola, he estado contigo», sonrió. «También lo siento por eso», sonrió. «Ojalá hubiera sido menos dura contigo algunas veces». «No digas eso», la interrumpió. «Has sido una hija maravillosa. Eres inteligente, divertida. Tienes un corazón enorme, Rebeca, mucho más grande que el mío». «No, mamá,
Apretó aún más su mano. Si yo existo, es gracias a ti. Tú has hecho lo que has podido con lo que tenías, y lo has hecho lo mejor que has sabido. A veces me olvido de que eres una mujer viviendo las cosas que te ocurren por primera vez, exactamente igual que yo. Porque seas mi madre, no debería haber pensado que no tenías derecho a equivocarte, o a reaccionar mal, o a mostrarme tu dolor. Solo siento haber tardado tanto tiempo en darme cuenta. Te has convertido en alguien maravilloso, Becky, dijo emocionada. Frinn tiene suerte de tenerte. Ah, no, créeme, la afortunada soy yo. Sonrió con sinceridad y sus ojos brillaron. ¿Podrás darle una oportunidad? Por supuesto que sí, suspiró. Haría lo que fuera por ti. Si Frinn te hace así de feliz, estoy segura de que nada malo puede salir de ahí. Ella te va a encantar, ya lo verás. Frinn estaba sentada de nuevo en el centro de aquel desván, rodeada por todas las cartas que nunca recibió. Le gustaba aquella sensación. No le hacía falta abrir los ojos para empaparse de todo lo que se desprendía de aquellas letras. Estaba algo preocupada por Becky, por cómo le estaría yendo con su madre y por cuál sería su estado de ánimo al regresar. Miró su reloj. Habían pasado 3 horas desde que se fue, y ya la echaba terriblemente de menos. Supuso que no le quedaría demasiado para regresar, así que se agarró a la escalera de madera para bajar hasta la casa. ¡Au!, gritó de manera ahogada, mirándose la mano. ¡Maldición! Una astilla se había clavado en uno de sus dedos mientras bajaba. Se apretó con suavidad intentando localizar el punto donde se encontraba aquel material extraño y una gota de sangre se escurrió por su palma. «Genial», suspiró, encaminándose al cuarto de baño. «Ahora a saber dónde están las pinzas». Llegó hasta el enorme baño principal y subió una de las cajas al mueble del lavabo, tratando de encontrar el neceser donde podrían estar las pinzas. Era bastante complicado buscar algo con una sola mano, y aún más con el pelo suelto cayendo sobre su cara cada 2 segundos. «De verdad», bufó. «Una astilla y parece que me han cortado un brazo». Se echó el pelo hacia atrás con su mano sana, levantando la mirada hacia el espejo, y de pronto sintió como si toda su sangre se congelara en un segundo. «¿Frinn?», la voz de Becky sonó mientras se cerraba la puerta principal. «¿Dónde estás?». Becky no obtuvo respuesta, lo que le pareció bastante extraño. Se acercó hasta el pasillo y vio que la escalera de madera hacia el desván estaba bajada, así que subió unos cuantos peldaños para asomarse, pero Frinn no estaba allí. Bajó y sus ojos de pronto repararon en un par de gotas rojo oscuro que destacaban sobre el suelo de madera clara. «¿Pero qué? ¿Frinn?», volvió a gritar, esta vez un poco más alto. Miró en el salón y en la cocina, salió a la terraza y corrió hacia el dormitorio principal, pero no estaba en ninguna parte, cuando de pronto escuchó un sollozo en el cuarto de baño. Se apresuró hacia el lugar del que procedía el sonido para encontrar a Frinn sentada en el suelo con la mirada perdida. Amor, ¿qué ocurre?», preguntó Becky poniéndose de rodillas alarmada. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay sangre en el pasillo? ¿Te has hecho daño?». «Beck». «Frinn, me estás asustando», dijo acariciando su cabeza. «¿Quieres contarme qué ha pasado?», preguntó Becky con sus labios sobre la sien de la chica. «Me he clavado una astilla bajando por las escaleras y me duele muchísimo», contestó en voz baja, levantando la mano para que viera su dedo hinchado con algunos restos de sangre. «No soy capaz de sacarla». «Mi vida», susurró Becky, intentando no reírse. «No puede ser que estés así por una astilla. ¿Seguro que no ha pasado algo más?». «A ver, es una tontería y te vas a acabar dando cuenta, así que mejor te lo cuento», suspiró. «Mira». Se incorporó y se giró para ponerse de frente a la chica. Inspiró profundamente y, con su mano ilesa, retiró la parte derecha de su pelo hacia atrás. Becky frunció el ceño y se acercó. Ahora entendía qué había desencadenado el cambio en el estado de ánimo de Frinn. Entre su denso pelo negro se distinguían algunas hebras plateadas. El corazón de Becky se disparó,
pero intentó mantener una expresión de tranquilidad cuando volvió a mirar a Frin a los ojos. «Frin», acarició aquella zona de su pelo, enredando sus dedos en los mechones. «Esto no tiene que significar nada extraño, lo sabes, ¿no? Pero ahora, exactamente un año después de que me ocurriera por primera vez, ¿y si se ha vuelto a iniciar la cuenta atrás, Becky?» «Eso es imposible. Ivar te lo dijo. Ganamos, ¿recuerdas? Ganamos. No hay una cuenta atrás, ni un plazo que cumplir, ni un contrato que finiquitar. No hay nada que no seamos tú y yo queriéndonos y siendo felices, organizando las 50 cajas que tenemos en la entrada de esta casa». «Pero, Beck...» «Amor, simplemente son canas. Tienes el pelo muy oscuro y 35 años», ladeó la cabeza sonriendo. «No creo que sea nada paranormal». «¿Estás insinuando que me estoy haciendo vieja?», frunció el ceño, fingiendo indignación. «¿En serio llevas viva más de 100 años y me estás haciendo esa pregunta?», levantó las cejas, divertida. Había conseguido que Frin se relajara. «Eres preciosa y perfecta, con o sin canas», suspiró. «No te pasa nada malo, Frin. Jamás permitiría que te ocurriera nada». «¿Y esto?», dijo, volviendo a centrar la atención en su dedo, en el que seguía clavada la astilla. «Mañana lijo y pinto esa escalera», afirmó Becky de manera resolutiva. «Está bien», suspiró. «Está bien», repitió Becky, juntando su frente con la de Frin. El cielo se había ido tornando gris con el avance de la tarde. Nam estuvo un rato ayudando a sacar cosas de las cajas, a colgar la tele en la pared y a llenar por fin su frigorífico. Pero después de cenar, cuando las cajas de pizza vacías y los botellines de cerveza estuvieron recogidos, Nam se marchó huyendo de la inminente tormenta. Las primeras gotas golpearon los cristales de su nueva casa, mientras Becky se encargaba de recordarle a Frin que seguía viva y perfectamente sana de otra manera distinta a las palabras. Las sábanas enredadas en sus piernas y las manos enredadas en sus cuerpos. No había centímetro de sus pieles que no hubiera recorrido con los labios durante las horas que dedicaron a demostrarse el amor que las desbordaba, hasta que el sueño las venció por completo, abrazadas bajo el sonido de aquella tormenta de verano. Un trueno violento sonó, haciendo retumbar el colchón de su cama, despertando a Becky de un salto. La chica se llevó la mano al pecho, intentando recuperarse del susto, y su primer instinto fue buscar a Frin al otro lado de la cama, pero la chica no estaba, y el miedo que había sentido al despertarse con el trueno palideció ante lo que sintió al no encontrar a Frin allí. «Frin», dijo, saliendo apresuradamente de la cama, «¿dónde estás?». Volvió a recorrer la casa por completo sin éxito, y cuando llegó a la enorme puerta de cristal que daba a la terraza, otro latigazo de pánico sacudió su espalda. Estaba abierta de par en par, y la lluvia y el viento se arremolinaban en la entrada, moviendo las cortinas blancas con violencia. Salió sin dejar de gritar el nombre de Frin. Aún estaba oscuro, pero la claridad del amanecer empezaba a hacer acto de presencia sobre el mar. Becky apenas respiraba mientras bajaba los escalones que conectaban su terraza con la playa, pero definitivamente dejó de respirar cuando sus ojos por fin detectaron a Frin. Comenzó a correr descalza por la arena, luchando contra el viento arremolinado que la azotaba en varias direcciones junto con la lluvia. «¡Frin!», gritó de nuevo, desesperada. La chica estaba metida en el mar hasta la cintura, de espaldas a la playa, con la mirada fija en el horizonte. Las olas eran fuertes, pero ella parecía estar anclada al fondo, inmóvil, congelada. Cuando escuchó la voz de Becky, se giró, y la chica se llevó las manos a la boca para no gritar. Toda la parte delantera del pelo de Frin estaba blanca como la nieve. Y no solo eso, el resto de su pelo estaba cambiando de color ante sus ojos. Incluso su rostro parecía algo diferente. De pronto, Frin parecía mayor. Becky quiso meterse en el mar, pero cada vez que se acercaba, las olas la empujaban con fuerza, impidiéndole avanzar. No era capaz de alcanzar a Frin. No podía.
Simplemente era imposible. Sus músculos ardían cada vez que intentaba volver a lanzarse al agua. No podía respirar, no podía pensar. Flynn la miró impasible, con los ojos humedecidos y la expresión neutra, como quien acepta su destino. Se llevó la mano al pecho y agarró el colgante del ancla. Tiró de él hasta que se rompió y lo dejó caer al mar, mientras Becky gritaba desconsolada desde la orilla. ¡No! ¡Flynn! Le dolía la garganta. ¡Flynn! Entonces, una ola más alta se levantó por encima de la cabeza de la chica, y para cuando el agua fue a morir en la orilla, Flynn había desaparecido. ¡Flynn! ¡Flynn!, gritó. Los pasos apresurados se escucharon por el pasillo. Becky estaba sudando, sentada sobre la cama, totalmente incapaz de respirar. «Dios mío, Becky», dijo Flynn entrando al dormitorio. «Cariño, ¿qué ha pasado? ¿Qué has soñado?» Becky levantó la mirada y Flynn se encontró con unos ojos llenos de dolor que le partieron el alma. Unos ojos que le recordaron aquellos 10 días que pasaron en el faro, en los que Becky estaba completamente convencida de que Flynn iba a morir. Beck se acercó hasta ponerse de rodillas a su lado y la abrazó contra su pecho. La chica rompió a llorar de forma agónica. «Tranquila, amor, tranquila. Estoy aquí, cálmate». «Te tragaba el mar, Flynn», dijo como pudo. «Desaparecías. Te he visto desaparecer. Tu cabello era completamente blanco y tú...» Flynn la abrazó aún más fuerte, acariciando su espalda, tratando de hacerle entender que solamente había sido una pesadilla, que estaba bien, que seguía allí. «Maldita la hora en la que me vi las canas», murmuró contra su cabeza, intentando que la chica se relajara. «Lo siento muchísimo, Becky, yo he provocado esto». «Te quitabas el colgante, Flynn». «¿Qué? ¿Cómo que me lo quitaba?» «Sí, te lo arrancabas y lo lanzabas al mar, como si te hubieras dado por vencida. Y yo te llamaba y no me respondías, y el mar no me dejaba acercarme a ti». Becky hablaba atropelladamente, sin respirar. Flynn temió que terminara por desmayarse ante la falta de oxígeno. Beck», le acarició la cara. «No voy a quitármelo, ¿de acuerdo? No va a pasarme nada, tú misma me lo dijiste ayer. Ganamos. Nosotras ganamos, ¿recuerdas?» Becky asintió contra su pecho, aún sin poder dejar de llorar. A lo largo de su vida había tenido muchas pesadillas, pero sin duda aquella había sido la peor. No sabía cómo podría recuperarse de aquello. Flynn la abrazó más fuerte y se tumbó en la cama, arrastrándola con ella, dejándola descansar contra su pecho mientras besaba su cabeza. «Respira, Beck», susurró. «Estoy aquí». Nam entró en la casa cerca del mediodía para encontrar a Flynn preparando algo de comer en la cocina. La tormenta parecía haber sido cosa de una noche, y ahora el cielo estaba azul, solamente salpicado de algunas nubes perezosas que se resistían a disiparse. «Huele de maravilla», dijo Nam, sentándose en uno de los taburetes. «¿Y Becky?» «Está durmiendo», contestó Flynn. «¿Durmiendo?», preguntó Nam, extrañada. «Mi prima no duerme hasta esta hora desde que tenía 17 años. ¿Qué le pasa? ¿Está enferma?» «No, no está enferma, Nam», suspiró. «Ha tenido una pesadilla horrible esta mañana». «¿Otra? ¿Cómo que otra?», preguntó Flynn, frunciendo el ceño. «Maldición, tal vez no tenía que haber dicho eso», se lamentó. «Pero bueno, ya lo he soltado, así que ¿qué más da?» «Lárgalo todo, Nam», le dijo, apuntándole con una cuchara de madera. «Becky lleva un tiempo teniendo otra vez pesadillas con el mar. Las ha tenido siempre, desde pequeña. Lo sé, me lo contó, pero creía que había dejado de tenerlas desde que salimos del faro», dijo, extrañada. «Y al principio fue así. Creo que regresaron cuando tomasteis la decisión de volver a vivir cerca de la playa. Pero pensé que ella estaba feliz de regresar aquí». «Y lo está», afirmó Nam. «Ella quiere vivir aquí, pero creo que tiene pánico a que de pronto Ivar se arrepienta de haberte dejado marchar si te ve caminando por la orilla». «Eso no va a pasar»,
dijo Frin, negando con la cabeza. Lo sé, suspiró. Y creo que en el fondo ella también lo sabe. Pero ya sabes cómo funciona el miedo. ¿Por qué no me ha dicho nada?, preguntó Frin, cruzando los brazos claramente molesta. No quería preocuparte. ¿Qué decirte? Es Becky. Y encima voy y le monto un espectáculo por 4 canas, murmuró. ¿Canas?, preguntó Nam, curiosa. Me están saliendo canas, parece ser, y ayer tuve una crisis pensando que de pronto me iba a morir. Nam la miró fijamente durante algunos segundos, siendo consciente de que tal vez Frin nunca dejaría de tener miedo a que su situación fuera temporal. Pero no, definitivamente era una situación hipotética en la que no debían echar más leña. Y yo quejándome por la gotera que tengo en la clínica. Frin sonrió. Nam era todo lo que les hacía falta para mantener los pies en la tierra. Nunca podría agradecerle lo suficiente su existencia. Me gustaría que hablaras con ella, dijo Frin, mirando en dirección al dormitorio. No quiero que viva con ese miedo. Lo haré, aunque no te prometo nada. Es cabezota hasta para soltar lo que le hace daño. Lo sé, suspiró. Lo sé. El teléfono de Nam sonó en el momento que Becky hacía su aparición con los ojos adormilados. Frin la recibió con los brazos abiertos, dejando un beso sobre su frente mientras Nam salía a la terraza para hablar. «Hola, bella durmiente», susurró Frin. «Podías haberme despertado antes», murmuró. «Me siento como una adolescente». «Bueno, así conozco también esa faceta tuya», rió contra su pelo. «¿Estás mejor?» «Sí», se apretó contra Frin, absorbiendo el olor de su cuello. «Aquí siempre estoy mejor». Nam regresó y se abstuvo de hacer cualquier comentario sobre las muestras de cariño en su presencia. Sabía que Becky necesitaba todo el que pudiera recibir. «Era Coy», las informó. «Me ha preguntado si vamos a volver a las fiestas este año», dijo de manera distraída mientras sacaba un botellín de cerveza del frigorífico. «¿Sigues en contacto con ella?», preguntó Becky levantando una ceja significativamente. «¿Algo que declarar?» «Nada, señoría», carraspeó. «Hablamos de vez en cuando, ya sabes». «Ya sé». Becky ladeó la cabeza. «En fin, ¿tú quieres ir, Frin?» Frin no sabía qué responder a esa pregunta. ¿Quería volver a Punta del Mar? No había ningún motivo para no querer volver. Le gustaba el pueblo, le gustaban las fiestas, y realmente era el lugar donde había conocido a Becky. Tal vez era una forma bonita de celebrar su aniversario. Era cierto que ir a Punta del Mar implicaba directamente volver a ver el faro, pero aquello no le provocaba ningún sentimiento negativo, sino todo lo contrario. Al fin y al cabo, Richard, Heng y su madre seguían en aquella colina y llevaba mucho tiempo sin visitarlos. Lo que no sabía era qué opinaría Becky sobre la posibilidad de cruzar hasta la isla, dados los últimos acontecimientos de su inconsciente. «Claro, ¿por qué no?», respondió con una sonrisa. «Tal vez este año pueda ganarle al pelirrojo tramposo en la carrera de sacos». Aquello hizo reír a Becky, que aún seguía con aquel pellizco en el pecho tras la pesadilla. Ir a Punta del Mar le despertaba sentimientos encontrados, pero pesaba más la felicidad de los recuerdos con Frin que el miedo ante cosas que no habían ocurrido, ni tendrían por qué ocurrir. Pues entonces está hecho, nos vamos a Punta del Mar. El coche de Nam frenó delante de aquella casa con el tejado azul. A Becky le sorprendió bastante que estuviera disponible para aquel fin de semana, pero, una vez más, no quiso hacerse demasiadas preguntas sobre lo que ocurría alrededor de ese faro que parecía jugar siempre a su favor. Aún un año después, su mente seguía enumerando los eventos que la llevaron hasta Frin, y cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que ninguno de ellos fue una casualidad. Se pasó la mano de forma automática por la nuca, como un acto reflejo provocado por los recuerdos del verano anterior. «¿Estás bien?», preguntó Frin bajando las maletas del coche. «Sí», carraspeó Becky. «Me he distraído un poco. Es genial haber podido reservar la misma casa que tuvimos el año pasado». Se acercó a Frin y le dejó un suave beso en los labios.
Quiero saber cómo es despertar contigo aquí. Dime, ¿cómo es posible que hayamos venido con intención de salir a las fiestas y lo único que yo quiera sea llevarte a la cama?», susurró. «Eso es porque soy irresistible», contestó Becky poniendo los ojos en blanco. «Claramente», rió, volviendo a besarla. «¿Y tú, estás bien?», preguntó Becky aún muy cerca de sus labios. «¿Por qué no debería estarlo?». Becky suspiró y desvió sus ojos hacia el horizonte. El faro de Ivar se erguía en el centro de la isla, ajeno a todo. «No pasa nada, Beck», dijo Frinn. «Te lo prometo, estoy bien». La voz de Nam las sacó de su burbuja, llamándolas desde el interior de la casa. Dejaron las cosas en sus respectivos dormitorios y salieron de camino a las fiestas. Becky sintió una oleada de felicidad que no se esperaba cuando Frinn le dio la mano para caminar por aquel sendero que conectaba la colina con el pueblo. Recordó las veces que lo había recorrido el verano pasado, con su muleta y su dolor de espalda, y le pareció otra vida completamente distinta. Recordó los nervios que le comían el interior cuando tuvo que ir al pueblo la noche que había quedado con Frinn, e incluso era capaz de visualizar a la chica corriendo por aquel camino en dirección a la casa para alcanzarla y besarla, sin apenas mediar palabra. Ahora Frinn le agarraba fuerte la mano mientras hablaba animadamente con Nam, y ella no podía dejar de observarla, con su largo cabello oscuro al viento. Parecía feliz, parecía tranquila, y Becky desearía poder sentirse de la misma manera y que ese malestar latente en su pecho desapareciera. Coy las estaba esperando en el paseo marítimo, y todo fueron abrazos y risas mientras caminaban hasta el centro del pueblo, donde la verbena bullía y la música sonaba. Cuando ya habían compartido varias bebidas, decidieron sentarse a comer. Becky se sentía maravillosamente mareada, igual que la noche que conoció a Frinn, y sus ojos no podían despegarse de la chica que mordía las patatas fritas con sus adorables paletas delanteras como si fuera un conejo gigante. «Amo cuando haces eso», murmuró Becky cerca de su oído. «¿Comer patatas?», contestó riendo. «Debes estar muy enamorada de mí, señorita Armstrong». «Oh, puede que sea eso, sí». Dejó un beso muy cerca de su oreja que le puso a Frinn toda la piel de gallina. «Veo que vuestra relación ha progresado adecuadamente», dijo Coy, que había presenciado toda aquella interacción. «Me alegro». «Nos va bastante bien, ¿verdad?», dijo Frinn mirando a Becky, que asentía dándole un trago a su botellín. «No les des alas, Coy», dijo Nam, «o tendrás que separarlas con agua caliente». Becky soltó una carcajada y pasó su mano por la cintura de Frinn, acariciando el trozo de piel descubierto entre su pantalón y el crop que llevaba aquella noche. Frinn la miró con una clara expresión de «cuidado con lo que haces o tendremos problemas», que solo hizo que Becky se riera aún más y levantara las palmas de las manos en señal de inocencia. Cuando terminaron de cenar, volvieron sobre sus pasos hasta la plaza del pueblo, callejeando por la zona más antigua. La gente estaba muy animada y el ambiente era maravilloso. Todos bailaban y brindaban, y Becky sentía ese zumbido en los oídos que la transportaba a un plano de la realidad donde todo era fácil y sencillo, donde el miedo pesaba menos y cualquier plan era perfecto. Frinn la abrazaba con los ojos brillantes y le robaba besos en mitad de las canciones que Becky cantaba a pleno pulmón. Durante aquellos segundos, la vida era algo espectacular, y Becky deseaba quedarse a vivir en esa sensación de plenitud para siempre. «Voy a por algo de beber, ¿vale?», le dijo a Frinn al oído. La chica asintió mientras saltaba al lado de Nam y Coy. Becky se apoyó en la barra, y mientras esperaba a que alguno de los camareros se acercara hasta donde ella estaba, dejó que su mirada vagara entre la gente y por las distintas fachadas de los locales de aquella plaza. Sus ojos volvieron a donde Nam, Frinn y Coy bailaban, y de pronto se percató de que alguien las acompañaba, una pareja con un niño pequeño, seguramente de unos 2 años, que reía y movía las manos en los brazos de Coy. La chica le resultaba extrañamente familiar, pero fue al ver la camiseta que llevaba el niño cuando la ubicó en su memoria. Esa camiseta con un faro y un ancla entrelazadas la llevaba la camarera del bar Ivar,
Becky se quedó en la barra unos minutos mirando aquella escena cuando vio que el bebé le lanzaba los brazos a Fryn. La chica sonrió, ajena a la mirada de Becky, y lo cogió con suma delicadeza sin dejar de moverse a un lado y a otro, provocando que el niño soltara varias carcajadas. Fryn estaba resplandeciente. Brillaba entre la multitud mientras le ponía caras a ese bebé que parecía estar pasando la mejor noche de su vida. Entonces, el pequeño alargó su mano y agarró con curiosidad el ancla que colgaba del cuello de Fryn. La chica sonrió, dejando un beso en la cabeza de aquel bebé sonriente sin dejar de bailar, y Becky de pronto entendió, en aquel instante, que le daba pánico la idea de ser madre. ¿Qué pasaría si lo hacía mal? ¿Y si acababa teniendo una relación terrible con su hijo como ella la tuvo con su madre? ¿Y Fryn? ¿Ella querría ser madre? Había tenido 100 años para pensarlo y estuvo dispuesta a criar al hijo de Rose. Fryn definitivamente quería ser madre en aquel momento. ¿Pero significaba eso que quería tener hijos? ¿Cómo podría arriesgarse a tener un bebé al que no pudiera proteger del mar? Se dio cuenta de que había empezado a respirar demasiado rápido y estaba empezando a marearse. Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando sus manos sobre las rodillas, inspirando profundamente. De pronto Fryn se puso en alerta y levantó la cabeza apartando la mirada de aquel bebé. Becky estaba tardando demasiado. Miró hacia la barra y la vio prácticamente agachada, con la cabeza entre las piernas. «Diablos», murmuró. «Coy, cógelo, por favor», le dijo a la chica, tendiéndole al niño. «Voy a ver qué le pasa a Becky». «¿Eh?», preguntó la chica sin entender. «¿Qué le pasa?» «No lo sé, creo que no se encuentra bien», dijo saliendo disparada entre la gente. Fryn corrió y en 4 zancadas se plantó delante de la chica, agachándose para ponerse a su altura. «Beck, ¿qué te pasa?», dijo acariciando su espalda. «¿Te encuentras mal?» «No puedo respirar, Fryn». «Ven, vamos a salir de aquí», dijo ayudándola a ponerse de pie. Caminaron durante unos minutos hasta que llegaron a la playa, donde apenas había gente. Becky parecía respirar con normalidad cuando alcanzaron la orilla. «¿Quieres contarme qué ha pasado?», preguntó Fryn con suavidad, acariciando la espalda de Becky mientras se sentaban en la arena. Becky inspiró de nuevo y dejó que su mirada se perdiera en el horizonte, justo donde sabía que estaba el faro. «Fryn», comenzó, «¿tú quieres tener hijos?». La pregunta la pilló completamente desprevenida. «¿Hijos? ¿A qué viene eso ahora?», ladeó la cabeza. «No irás a decirme que te he dejado embarazada». «Tienes que dejar de pasar tanto tiempo con Nam», gruñó, dejando escapar una risa involuntaria. «Estoy hablando en serio». «No lo sé, Beck. No es algo que nos hayamos siquiera planteado en algún momento. ¿Por qué te estás preguntando esto ahora? Te he visto con ese niño hace un rato y he recordado cómo estuviste dispuesta a criar al hijo de Rose». «Claro que estuve dispuesta», dijo, «pero aquello fue una situación completamente diferente a la que tenemos tú y yo». Suspiró. «¿Tú quieres tener un hijo?». «No». «¿Sí?». Se pasó las manos por el pelo. «No lo sé. Quiero decir, ¿tal vez?». «¿Tal vez?», levantó las cejas. «Vamos a ver, Rebeca. ¿Qué es lo que te preocupa? Lo que te preocupa de verdad». Becky suspiró y se miró las manos. «Tengo miedo de acabar siendo una madre horrible». «No vas a ser una madre horrible», negó Fryn. «Eso es simplemente imposible. Además que...». «Me da pánico que lo reclame el mar», dijo de pronto. Fryn la miró durante unos segundos. El peso de la culpa aún no se había disipado en su pecho. Sabía que era responsable de ese miedo en Becky, pero no sabía cómo explicarle que ya no corrían peligro y que la chica la creyera. «No va a pasar nada de eso, Beck, pero entiendo que tengas miedo», suspiró, rodeándola con su brazo. «Si algún día tenemos un hijo, te juro que no permitiré que se lo lleve el mar». Becky asintió, descansando su cabeza sobre el hombro de Fryn con los ojos cerrados. «Y para que conste, sí que me gustaría tener un hijo contigo, Rebeca». «A mí también me gustaría, Fryn», besó su frente con suavidad. «A mí también».
A la mañana siguiente, Becky se despertó con el sonido de las olas. El sol entraba por la ventana abierta del dormitorio y la cegó por unos instantes cuando abrió los ojos. Frin no estaba en la cama y aquello le extrañó. Salió para encontrarse con Nam en la cocina, que ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días», dijo con la voz ronca. «¿Dónde está Frin?» Si no hubiera hablado con ella esta mañana, esto podría parecerse muchísimo a la escena del año pasado, ¿sabes? Se encogió de hombros cuando Becky ladeó la cabeza esperando una explicación. «Ha salido temprano. Me ha dicho que no te preocuparas, que tenía que encargarse de algo y que nos veríamos en el pueblo para comer». «¿No te ha dicho a dónde iba?», preguntó, sentándose en uno de los taburetes. «No», contestó sirviendo un par de tazas de café. «Tampoco le he insistido demasiado. Ten en cuenta que es 100 años mayor que yo. Tampoco quiero faltarle al respeto». «Eres idiota, ¿sabes?», dijo riendo. «Me he preocupado cuando no la he visto en la cama. Ayer tuvimos una conversación bastante trascendental». «¿Qué clase de conversación?», preguntó con curiosidad. «De las que no deberías tener después de beberte 6 cervezas y sufrir una crisis de ansiedad», resopló. Lo de las cervezas lo tenía claro, pero lo de la crisis de ansiedad no me lo esperaba. «¿Estás bien?» «Sí, se me pasó enseguida», dijo Becky, quitándole importancia. «Genial, porque tengo algo que decirte», carraspeó. «Tal vez no esté totalmente recuperada», puso los ojos en blanco. «¿Qué me vas a decir, Nam?» «Ayer escuché cómo Frin le preguntaba a Coy por la posibilidad de visitar el faro. A Becky le desapareció la sangre de la cara. «No creerás que ha ido al faro, ¿verdad?», preguntó con la voz temblorosa. No iría sin ti. Hasta yo sé eso a estas alturas. Además, creo que con el tema de las fiestas las visitas al faro están bastante saturadas. Tendría que esperar a última hora para ir». «Entonces, ¿dónde está?», preguntó de nuevo intentando mantener la calma. «No tengo ni idea, Becky, pero, y no es por recurrir de nuevo a mi broma favorita, Frin es mayorcita para saber lo que hace. No puedes controlarla como si fuera una niña». Lo sé», suspiró mirando a la puerta. Cuando Becky se encaminó con Nam hacia el pueblo, bien podría haber sufrido otra crisis de ansiedad. Llevaba un par de horas sin saber absolutamente nada de Frin, y por mucho que se autoconvenciera de que no pasaba nada y de que era totalmente descabellado que la chica hubiera ido al faro sin avisarla, seguía sin entender qué podría haber sido tan importante aquella mañana como para desaparecer sin decirle nada. Una llamada a su teléfono móvil la sacó momentáneamente de sus pensamientos. Una llamada que llevaba meses esperando. Una llamada con una información clave para el resto de su vida. «Genial», dijo finalmente. «Perfecto, muchísimas gracias». Becky colgó y miró a Nam, que esperaba pacientemente una explicación. «Ya está, Nam. Lo conseguí». Nam se marchó a buscar a Coy y Becky aprovechó para sentarse en aquel lugar donde vio la luz del faro por primera vez. Sus ojos vagaron en aquella dirección. Allí estaba, enorme, aún visto desde la lejanía, en aquella isla que se mantenía verde incluso durante los meses de verano. El hormigueo que le recorría la espalda no había cambiado desde entonces. Aún lo sentía, suave, como una caricia que le recordaba que siempre estaría vinculada de alguna manera a aquel lugar, como siempre había estado vinculada a Frin. Cerró los ojos, respirando profundamente, absorbiendo el aroma del agua y la sal, de la arena caliente, de las brasas de los restaurantes del paseo, sintiendo el calor del sol sobre su piel y la leve brisa moviendo los mechones que se escapaban rebeldes de su moño deshecho. Bonito tatuaje. Becky sonrió sin girarse. La voz de Frin sonaba lo suficientemente cerca como para saber que estaba justo detrás de ella. «Me lo hice por mi novia, ¿sabes?», contestó Becky, aún sin moverse. «Pero no debe de importarle demasiado porque me he despertado esta mañana y otra vez me había dejado sola en la cama». «Vaya, debe ser una idiota», dijo acercándose hasta su piel. «Si yo fuera tu novia, no podría tener las manos lejos de ti».
Becky sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero cuando sintió los labios de Frin de nuevo cerca de su tatuaje, como si fuera un ritual establecido entre las dos. A Becky se le escapó un gemido prácticamente inaudible cuando la chica respiró sobre su nuca. «Definitivamente esa chica es idiota», dijo Frin, abrazándola al fin por la espalda, dejando un reguero de besos por su cuello y su mandíbula. «Dios, te he echado de menos». Se giró para abrazarla. «¿Dónde has estado?» «Tenía algo que hacer», contestó respirando sobre el pelo de Becky. «No piensas decírmelo, ¿verdad?» «Sí, sí que te lo diré, pero no ahora». Dejó varios besos por su cara hasta llegar a sus labios, donde se detuvo en un contacto lento y tranquilo. «Estás intentando distraerme», afirmó Becky sin separarse de ella. «¿Funciona?», preguntó, dejando escapar una risa. «Podría ser, sí», contestó, volviendo a besarla con dulzura. «Somos insoportables, Frin». La chica soltó una carcajada, separándose por fin del cuerpo de Becky. «¿Dónde está Nam y Koi?», preguntó mirando a su alrededor. «Han ido a solucionar una crisis turística a la oficina. Probablemente las veamos después». Becky hizo una pausa antes de aventurarse. «Oye, hablando de turismo, Nam me ha dicho que has preguntado por las visitas al faro». Frin la miró en silencio durante unos segundos. «Sí, sí que le pregunté a Koi. Quería saber si estaba recibiendo muchos turistas y también qué tal estaba todo por allí». «¿Quieres volver?», preguntó como quien se quita una tirita. Frin suspiró mirando al horizonte. «Creo que me gustaría ir a ver a mi madre, a tu padre y a Heng, Beck», dijo en voz baja. «No echo de menos el faro, créeme. Aunque fuera mi casa, pasé mucho tiempo deseando abandonarlo. Solamente me gustaría pasar unos minutos de nuevo en la colina». «Claro, sí», carraspeó. «Lo entiendo. Iré contigo si quieres». «Me encantaría». Koi lo organizó todo para que Frin y Becky pudieran ocupar el último viaje del día al faro de Aybar. Aquella pequeña embarcación turística estaba vacía, lo que Becky claramente interpretó como una maniobra magistral por parte de su amiga. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, y de nuevo el cielo era de ese color naranja intenso que las había acompañado durante los atardeceres del verano anterior. La brisa les rozaba la cara mientras el barco se mecía suavemente sobre el mar en calma. Becky sentía el corazón disparado en su pecho mientras se adentraban en el agua. No iba a pasar nada, no tenía por qué pasar nada. Ya regresó en una ocasión después de abandonar el faro para llevar a su madre, y nada ocurrió. Pero en aquella travesía, Frin no iba en el barco. ¿Y si Aybar decidía que quería ver a su hija de nuevo? ¿Y si le estaban dando la oportunidad de volver a dejarla encerrada en el faro? ¿Y si aún no había sido capaz de superar su dolor por lo que le ocurrió a su mujer? Respiró profundamente y de pronto sintió la mano de Frin entrelazarse con la suya. La chica la miró con una expresión cargada de dulzura y la atrajo hacia su cuerpo para abrazarla. Le dio un beso en la sien, haciendo que Becky cerrara los ojos, dejándose invadir por aquella sensación. «Todo está bien, Beck», susurró. «El mar te eligió, ¿recuerdas? El mar dejó pasar tu voz a través de la radio. El mar te permitió llegar hasta el faro con Heng. El mar te entregó los recuerdos de Rose. El mar no te dejó morir». «¿Pero qué pasa con él?», preguntó Becky aún con los ojos cerrados. «Él no volverá», dijo con seguridad. «Ya no le queda nada que reprocharme. Y aunque volviera, aunque volcara este barco ahora mismo, seguiríamos vivas». Abrazó con fuerza a Becky, poniendo una de sus manos sobre el corazón de la chica. «No permitiría que nadie ni nada nos arrebatara esto». Becky se mantuvo así, abrazada a Frin con los ojos cerrados, encontrando consuelo en el calor que desprendía la palma de su mano contra su pecho, hasta que sintió cómo el barco rozaba la playa. Respiró profundamente antes de abrir los ojos. El faro se erguía majestuoso y gigantesco, reflejando en sus ventanas los últimos rayos de sol del atardecer.
la brisa mecía la hierba y los arbustos que habían crecido en el camino que subía hasta la colina, y el olor a mar, aunque fuera el mismo mar que rodeaba el pueblo, era perfectamente reconocible. Ese olor transportó a Becky a aquellos 10 días que pasó con Frin encerrada en aquella isla, sin importarle absolutamente nada más que ser capaz de memorizar cada centímetro de su piel antes de perderla para siempre. El recuerdo de aquella sensación no había desaparecido del todo de su cuerpo. Tal vez por eso tenía tanto miedo a que Frin se pusiera en peligro de cualquier manera, porque los días que estuvo segura de que la perdería fueron, a la vez, los más felices y los más duros de su vida. Frin estaba de pie en la playa, mirando al faro con los ojos vidriosos. Para ella, sí que era la primera vez que pisaba aquella isla después de todo lo que ocurrió el verano anterior. Becky le agarró la mano con suavidad, pegándose a su cuerpo, y Frin dejó caer su cabeza hasta tocar la de la chica. «Vamos», dijo, empezando a caminar por el sendero hacia la colina. Rodearon el faro, acompañadas por el sonido de las olas chocando contra las rocas, y cuando por fin se vieron los 3 montículos de piedras coronando sobre la hierba, Becky dejó ir la mano de Frin para que ella avanzara. Sabía que necesitaba unos minutos de intimidad después de tanto tiempo, así que Becky se mantuvo a una distancia prudencial, observando cómo la chica se acercaba lentamente hasta las tumbas, con su larguísimo pelo negro movido por el viento que se empezaba a levantar fiero desde el mar. «Hola», dijo Frin en voz baja. «Supongo que os preguntaréis dónde he estado todo este tiempo», suspiró. «Siento no haber venido antes. Me gustaría haberlo hecho, pero supongo que necesitaba estar lejos el tiempo suficiente para entender que este faro ya no me podía obligar a regresar, y en parte porque a Becky le da pánico venir aquí», dijo, mirando de reojo a la chica que arrastraba sus pies sobre la hierba mientras miraba al mar. «Creo que ella no ha superado lo que ocurrió. Supongo que es normal. Ella fue la que tuvo que aceptar una leyenda, una maldición, un regreso de la muerte tras ahogarse en el mar y tener una novia de más de 100 años. Lo que no sé es cómo no se ha vuelto completamente loca», rió suavemente. «Supongo que porque me quiere, ¿sabéis?», inspiró profundamente. «Seguro que lo sabéis». Se giró de nuevo para mirar a Becky, que esta vez tenía la vista fija en ella, y le sonrió con amor cuando sus ojos se encontraron. Frin le hizo un gesto para que se acercara hasta ella, y Becky acortó la distancia que las separaba hasta enredar sus manos con las de Frin. «Les estaba diciendo que creo que me quieres un poco», dijo Frin. «¿Ah, sí? ¿Eso crees?», bromeó. «Algo he notado», contestó encogiéndose de hombros. «Sí, podríamos decir que te quiero un poco, sí», admitió. «De hecho, te quiero como para necesitar preguntarle algo a tu madre, ahora que estamos aquí». Cogió aire, mirando a la tumba durante unos segundos, para luego volver a fijar su mirada en los enormes ojos de Frin. «Me gustaría preguntarle si me da su permiso para pedirte que te cases conmigo». Frin dio un paso hacia atrás sin soltar las manos de Becky. Abrió la boca despacio, pero no salió ningún sonido que Becky pudiera escuchar. «Frin», continuó en voz baja, «mi amor por ti lleva 100 años esperando esto. No quiero esperar más. Sé que no hace falta y que podríamos seguir tal y como estamos la vida entera. Para mí sería suficiente. Pero quiero casarme contigo». Los ojos de Becky se humedecieron mientras hablaba. «Quiero poder llamarte mi mujer. Quiero que pongas una alianza en mi dedo y quiero ponerle tu apellido a nuestros hijos». Frin la interrumpió con un beso que Becky realmente no esperaba, porque estaba demasiado ocupada enumerando los motivos por los que deseaba casarse con ella. Rodeó su cintura y profundizó aquel contacto, dejando a Becky sin aire por un momento. «Frin». «Sí, Beck», suspiró. «Claro que quiero». Volvió a besar los labios sonrientes de Becky. «Por supuesto que quiero casarme contigo y ponerte un anillo. Y bueno, nuestros hijos pueden llevar tu apellido, no me importaría».
Becky soltó una carcajada, devolviéndole el beso. No sabía cuándo, pero algunas lágrimas se habían escurrido por sus mejillas durante aquella conversación, y Flynn las atrapó con sus labios. «Pero espera, ¿cómo nos vamos a casar? Yo ni siquiera aparezco en un registro». «Ya me encargué de eso», respondió Becky sonriendo. «Hoy me han llamado del bufete de abogados de la productora. Mi contacto allí ha conseguido averiguar cómo hacerlo de tus papeles, Flynn. Ya existes». «¿En serio?», preguntó con los ojos muy abiertos. «¿En serio?», contestó. «Naciste en Punta del Mar hace 35 años, y en tu partida de nacimiento aparece la casa donde vivió Rose». Flynn la miró a los ojos durante unos segundos, sin poder creerse aún que Becky hubiera sido capaz de todo aquello. «Dios, te quiero tanto, Rebecca», susurró. Becky volvió a besarla lentamente, pasando sus manos por la espalda de Flynn, acariciando cada centímetro de piel que podía encontrar a su paso, hasta llegar a su nuca para enredar sus dedos en su pelo como siempre hacía. «¡Au!», se quejó Flynn de pronto. «¿Qué te pasa?», preguntó Becky, separándose de la chica con el ceño fruncido. «¿Estás bien?». «Sí», murmuró. «Supongo que yo también tengo algo que decirte». La chica levantó las cejas con sorpresa cuando Flynn dio un par de pasos hacia atrás, respirando profundamente. Recogió su pelo en su mano y se giró. La mandíbula de Becky casi se cae al suelo cuando vio lo que tenía delante de sus ojos. Un ancla igual a la suya, aún enrojecida por la acción de la aguja, brillaba sobre la nuca de Flynn. «Dios mío, Flynn», murmuró con la voz entrecortada. «¿Cuándo has hecho esto? ¿Esta mañana?». Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, y la conversación que tuvimos anoche fue como un interruptor en mi cabeza, Beck. «¿Por qué?», preguntó, extrañada. «Porque no sé si este tatuaje me salvará como te salvó a ti. Ni siquiera sé si volveremos a necesitar que algo nos salve», suspiró, llevándose las manos a la cadena de su cuello. «Pero soy perfectamente consciente de las cosas que te dan miedo, y no quiero que vivas así». Le puso en las manos el ancla que había estado descansando sobre su pecho durante aquel último año. «Quiero que, si alguna vez tenemos un hijo, lleve siempre esto. Tú no la necesitas, y yo ahora tampoco». Becky miró el colgante en sus manos y después miró a Flynn. «Estás loca. Te has tatuado», sonrió, negando con la cabeza. «Me he tatuado el amor que siento por ti, el amor que he sentido desde hace más de 100 años. El amor que pretendo sentir hasta el último día de mi vida». Pegó su frente a la de Becky, que de nuevo estaba llorando de forma silenciosa. «Nuestro amor será el ancla que evite que vayamos a la deriva, Beck. Siempre. Siempre, Flynn. Siempre». El sonido de las olas las envolvió de nuevo, mientras Becky se acercaba para besarla con las manos a los lados de su cara, sintiendo cómo las lágrimas de Flynn se colaban entre sus labios dejando un rastro salado. Era como besar agua de mar, el mar que las separó, el mar que las unió, el mar que siempre había estado ahí y siempre estaría. El mar, tan profundo, tan inmenso el mar. Fin.